que sin ti, Señor, nada somos ni nada podemos. Te necesitamos, mi Dios. Sabemos que tus misericordias son grandes, son infinitas, y por eso hoy, Señor, podemos estar aquí delante de ti, Señor, por esa misericordia tuya, por esa gracia tuya, por ese amor tuyo. Por eso te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. La palabra de Dios en Malaquías, en el libro de Malaquías, el profeta, Dios había profetizado, había dicho por medio de este profeta que iba a enviar a alguien a preparar camino delante de él. Dios iba a tener un mensajero o alguien que iba a preparar el camino para la venida del Señor. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de esta profecía, Dios prepara y envía a Juan el Bautista, que era hijo de un sacerdote llamado Zacarías. Este hombre, Juan, bautizaba en el río Jordán y bautizaba para que la gente se arrepintiera de sus pecados. También Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y no solamente lo bautizó, sino que lo reconoció como el Mesías. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre él. Pero también Juan el Bautista fue quien denunció la unión incestuosa de Herodes con su sobrina, Herodías, mujer de su hermano. Esto causó mucho odio y la hija de Herodías, Salomé, en un momento propicio solicitó a Herodes la cabeza de Juan después de haber bailado ante el rey. Y fue así como Herodes lo mandó a prisión a orillas del Mar Muerto, y después de eso, de que estaba en prisión, su cabeza fue ofrecida a Salomé en una bandeja de plata. Cuando Juan estaba en prisión, imagínate un hombre consagrado por Dios, predestinado por Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, un hombre que del vientre de su madre había sido predestinado y que había tenido una vida completamente consagrada a Dios. En un momento de su vida tuvo que pasar por una situación bien difícil. Después de todo esto, de todo lo que había hecho, termina en prisión, condenado a muerte. Y estando en prisión, estando en ese momento de crisis, porque fue un momento de crisis, o sea, nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar ante un momento, si tuviéramos que pasar por un momento similar. ¿Cómo reaccionamos? En este caso, Juan el Bautista, un hombre especial, un hombre de Dios, tuvo dudas.
Y mandó a sus discípulos, él tenía a sus discípulos y le manda a preguntar a sus discípulos, y los envía a Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 19. Los envía a Jesús para que le preguntaran al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Uno diría, qué contradicción. Después de que Juan había anunciado el camino, después de que Juan había bautizado a Jesús, después de que Juan había declarado que él era el Mesías, de que lo había reconocido, en este momento de crisis, en este momento de angustia, en este momento de debilidad, pudiéramos decir, Juan manda a preguntarle a Jesús: ¿eras tú? ¿Eras tú el que ibas a venir? ¿O ese otro? ¿Será que no eres tú? Fíjate cómo llegó a dudar. Después de haber sido usado tan poderosamente por Dios, después de haber sido ungido tan grandemente por Dios, después de haber sido el instrumento que Dios había usado para decir que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y en este momento de debilidad manda a preguntarle: ¿eras tú? ¿No será otro? Wow, qué contradicción. Y dice la Biblia que cuando los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le dijeron al Señor: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora el Señor sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces Jesús les respondió y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y luego dice el Señor, fíjate lo que dice el Señor: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan dudó de Jesús. Ahora, ¿qué pudo provocar esa duda en Juan? Imagínate, después de que Juan había sido el que lo había, digamos, presentado al mundo, y se encontraba en esa circunstancia y sabía y pensaba y creía que Jesús era el Señor. Él tal vez diría: pero ¿cómo es posible que me han cogido preso, me van a matar, y Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, no hace nada por mí, ni se preocupa por mí? Tal vez ni me ha venido a visitar, ni ha hecho nada por mí. Si yo le serví, si yo le dediqué mi vida, y en este momento de necesidad, en este momento de crisis, en este momento de angustia, de temor tal vez, me ignora. Esto no lo dice la Escritura, pero me lo imagino yo. Me lo imagino, porque algo tuvo que haber provocado esa duda en Juan. Tuvieron que haber argumentos, pensamientos en Juan que le llevaron a dudar de Jesús. Y eso es, uno diría: pero wow, ¿cómo Juan llegó a dudar? Pero yo quiero pensar que si tú y yo hubiéramos estado en esas circunstancias, probablemente hubiéramos dudado también. Porque así somos los seres humanos. En momentos cuando todas las cosas salen bien, cuando todo está perfecto, es más fácil confiar en Dios. Es más fácil alabar a Dios. Es más fácil creer, tener fe. Pero cuando las cosas están mal, cuando las cosas son críticas, cuando las cosas salen mal,
estamos en una situación muy difícil y vemos que nadie hace nada por uno y que Dios tampoco, aparentemente Dios no está haciendo nada por uno, ahí es cuando puede venir la duda a todos nosotros. Puede venir la duda. Y esta situación de Juan el Bautista no fue solamente en Juan. La palabra de Dios, la Biblia nos muestra que esto sucedió una y otra vez en diferentes circunstancias, en diferentes momentos con los discípulos de Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 35, dice la escritura que cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado y despidiendo a la multitud la tomaron como estaba una barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús les reclama: ustedes están conmigo en la barca, yo estoy aquí con ustedes, han creído en mí, saben quién soy yo, y están asustados, están preocupados. ¿Por qué? Están dudando. Están dudando. Y Jesús les dice: ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no creen? Y lo mismo fue con Juan el Bautista. En momentos en que tenemos temor de perecer, de morir, por ejemplo. En esos momentos es cuando sabemos si tenemos fe o no. Juan el Bautista en esos momentos de angustia le faltó la fe, tuvo dudas. Los discípulos estaban con Jesús en la barca y tuvo dudas, dudaron, se preocuparon, tuvieron miedo. Pensaban que se iban a hundir y se iban a ahogar y iban a morir. Y estaban con Jesús. Y Jesús estaba dormido ahí, mientras todos estaban nerviosos, asustados, preocupados. ¿Con qué tranquilidad el Señor ahí durmiendo? Y Jesús les reclama: ¿por qué dudas? ¿Por qué no tienes fe? En una ocasión, dice la Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, fíjate, Jesús le habló a una planta: nunca coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús le habla a un árbol y digamos que lo maldice: nunca, jamás coma fruto nadie de ti. Y la palabra nos dice que esa higuera se secó, murió. Y los discípulos oyeron. ¿Por qué? Porque la higuera no tenía frutos, tenía hojas, pero no tenía frutos. El árbol estaba bonito, estaba saludable, tenía hojas, se veía bien, se veía verde, pero no tenía frutos. Y esto es exactamente lo que nos pasa a muchos creyentes. Nosotros nos llamamos creyentes, ¿cierto? Decimos, somos creyentes. ¿Por qué? Porque creemos. ¿En quién? ¿En qué creemos? No creemos en algo, creemos en alguien. Creemos en Jesús. Por eso somos creyentes. Pero somos creyentes y nos llamamos creyentes porque creemos,
pero somos como esa higuera llena de hojas, con muchas hojas verdes, pero muchas veces sin fruto. Porque fíjate que la fe es un fruto. ¿De qué me sirve llamarme creyente si a la hora de la verdad yo no creo? Dudo. Es como contradictorio. Yo soy un creyente. ¿Tú eres un creyente? Sí. Y cuando viene la hora de la verdad, la hora de la prueba, no creemos. Nos contradecimos, dudamos, cuestionamos. Y eso es lo que nos pasa a muchas veces. Somos creyentes, somos cristianos, pero cuando viene la hora de la prueba, la hora de la dificultad, entra la duda. ¿Y por qué dudamos? Fíjate, y vamos a ver esta tarde por qué creemos, pero también vamos a ver por qué dudamos. ¿Cómo llega la fe a nosotros? ¿Por qué nosotros nos convertimos en creyentes? ¿Por qué un día decimos yo soy un creyente? Primero, digamos que todos de alguna manera creemos en Dios. Unos creen en Dios de una manera, otros creen en Dios de otra manera. Creo en Dios, entonces creemos. Pero ¿en qué Dios cree la gente? En el Dios que la gente ha escuchado. Si a ti te han hablado de un Dios desde pequeño, que es así, 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 a lo mejor tú te creces y te levantas y dices, yo creo en el Dios que he escuchado, que me han hablado. En el Dios que me han hablado. O sea que nosotros creemos de acuerdo con lo que nos han hablado, con las palabras que hemos recibido. Si nos han dicho que Dios es este, Dios es lo otro, o si nos han hablado de una religión o de otra religión, pues nacemos creyendo en las palabras que hemos escuchado. Entonces, la fe viene del ser humano por escuchar palabras. Ahora, la gente puede tener fe en un Dios equivocado porque recibe una palabra equivocada. Pero si no sabemos que es equivocada y decidimos creer en esa palabra, pues tenemos fe en ese Dios. Entonces, cuando realmente nos damos cuenta que creemos en el verdadero Dios, cuando escuchamos ¿cuál palabra? No la palabra que la gente nos dice, no la palabra que la sociedad nos dice, no la palabra que las personas que nos rodean nos dicen, es la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra que Dios dice, la palabra que Dios dejó. Por eso es la palabra que tenemos que escuchar. Cuando alguien nos habla, la palabra de Dios que está contenida en las Escrituras, por eso tenemos que tener cuidado. Esto que tú me dices está en la palabra de Dios, está en la Biblia, está en las Escrituras, la palabra que Dios dejó. Bueno, no exactamente, pero también es de Dios. Ok, tengamos cuidado. Porque podemos desarrollar una fe por una palabra que escuchamos y a lo mejor esa palabra no es completamente la palabra de Dios. O a lo mejor alguien nos puede hablar basado en las Escrituras, pero nos puede hablar torciendo la palabra, torciendo las Escrituras, y terminamos creyendo, pensando que estamos teniendo una fe en el verdadero Dios, pero es una fe también torcida. Por eso es tan importante que escuchemos la predicación única. Fíjate, el apóstol Pablo decía, yo solamente me propongo predicar, hablar la palabra. ¿Qué predicaba Pablo? A Jesucristo y a este crucificado. O sea, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. Quitemos a Jesús y no hay Evangelio. Quitemos a Jesús y no hay Biblia. No hay Escritura, no hay palabra, no hay nada. De hecho, la misma Biblia nos dice
que Jesús es ¿quién? El verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra de Dios. Entonces, y también Jesús dice, yo soy la verdad. O sea, una persona llamada Jesús es la palabra de Dios y es la verdad. O sea que si Él es la verdad, cualquier cosa que no sea Jesús no es la verdad. Entonces, ¿cuál es la palabra que nosotros tenemos que escuchar para tener una fe en el verdadero Dios? La palabra que nos hable de Jesús, del Jesús que nos presenta las Escrituras. Y ese es el Evangelio. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra, cuando escuchamos hablar de Jesús crucificado, de quién es Jesús, porque fíjate, del Antiguo Testamento Jesús está ahí. Desde Génesis está Jesús. Lo que pasa es que Jesús no había sido revelado. Era Dios que no había sido revelado, que no había venido todavía, que no se había manifestado todavía como hombre. Nosotros necesitamos escuchar esa palabra. ¿Para qué? Para que creamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces escuchamos a tanta gente y tantas cosas. La gente habla mucho. Escuchamos lo que dice la televisión, escuchamos lo que dicen los amigos, escuchamos lo que dicen los parientes, escuchamos lo que dicen las noticias, escuchamos lo que dicen el vecino, escuchamos lo que dice la gente y al final casi ni escuchamos lo que dice el Dios. Entonces nuestra fe es ¿qué? Pequeñita, una fe muy pequeña. Y cuando viene la crisis, cuando viene la prueba, ¿a quién escuchamos? Escuchamos los argumentos y las mentiras que Satanás nos viene a decir. Satanás viene a ponernos la duda a través de pensamientos, argumentos. Entonces nosotros los creyentes, nos llamamos creyentes, pero en realidad, ¿cuánta palabra de Dios estamos escuchando todos los días? ¿Cuánta palabra de Dios estamos oyendo todos los días? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A lo mejor tú estás en la televisión horas, no ves cosas malas, pero ¿qué palabras estás escuchando? ¿Estás escuchando en la televisión la palabra de Dios? No, pero no es malo. Ok, pero no es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser tu fe? ¿Cómo va a ser tu fe? Cuando venga la prueba, ¿cómo va a ser tu fe? ¿Vas a dudar? Fíjate, Juan el Bautista fue un hombre que tuvo la palabra toda su vida y sin embargo llegó a dudar. Porque permitió que Satanás le hablara y escuchó la voz del enemigo. Escuchó una palabra de alguien. Y nunca falta los instrumentos que Satanás usa para hablarnos, para traernos dudas, para traernos, hacernos pensar, ¿será que sí? A lo mejor eso no es así. Nunca falta las personas que nos traigan palabras para llevarnos a dudar. Nosotros los creyentes somos buenos para exhortar, para aconsejar a otros, aún para aprendernos la Biblia. Decir, la Biblia dice esto y decírselo a los demás. Pero a muchos de nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Nos gusta decirle a otros lo que tú tienes que hacer, lo que la Biblia dice que tú tienes que hacer. Pero cuando alguien nos dice, mira, tú tienes que hacer esto, la palabra dice esto, ahí ya no nos gusta. Ya no nos gusta. Somos como esa higuera llena de hojas. Muchas veces tenemos tanta apariencia de creyentes, tanta apariencia de cristianos, nos vemos muy bonitos, verdes, pero sin fruto, mucha apariencia. Y a veces la iglesia, mucha gente quiere tener una iglesia de apariencia, la iglesia bonita, la iglesia ordenada, la iglesia, wow,
hermosa, todos bonitos, todos parecemos muy santos, todos parecemos muy espirituales, pero a lo mejor pudiera ser apariencia, pudiera ser como esa higuera llena de hojas verdes. Salimos de la reunión de la iglesia y ¿qué frutos damos? En el mundo la gente vive de apariencias. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, uno quería tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, aunque no pudiera. Aunque se endeudara uno, pero quería aparentar lo mejor. Porque en el mundo la gente vive de apariencias. Pero venimos al Señor y la gente vive endeudada, vive estresada por querer aparentar lo que no tienen, lo que no son. Porque esa es la carne. Al ser humano nos gusta aparentar cosas y parecer cosas que no somos. Pero cuando venimos al Señor, cambiamos la torta. Ahora a veces queremos aparentar ser muy espirituales cuando no lo somos. Aparentar ser muy buenos creyentes cuando no lo somos. Aparentar tener una iglesia muy bonita cuando en el fondo nos falta mucho. Queremos mucha apariencia, que la gente nos vea, wow, qué tremendo. Pero ¿cuánto hay de verdad en esto? ¿Cuánto hay de realidad? Aquí nos vemos muy bonitos y muy santos. ¿Cómo somos en la casa? ¿Cómo somos cuando llegamos a la casa? ¿Cómo somos cuando salimos de aquí y nos montamos en el carro? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos allá afuera? Tenemos muchas hojas y a veces poca realidad. Mira tan importante que es la palabra para la fe. La Biblia dice que el evangelio es por fe y para fe. Que sin fe no hay salvación. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no hay nada. Estamos fritos. Necesitamos la fe. La fe es el elemento, es el condimento esencial para que tú y yo realmente seamos unos creyentes genuinos. Pero cuidamos la fe. ¿Estamos preocupados porque nuestra fe crezca? ¿Estamos ejercitándonos en la fe todos los días? Fíjate, cuando uno quiere tener músculos y ser fuerte, pues uno se ejercita y va al gimnasio y se esfuerza todos los días para hacer pesas, hacer ejercicio, para ganar músculos. Entonces tiene que hacer ejercicio, tiene que todos los días trabajar para lograr algo. La fe es algo que tú y yo tenemos que lograr. Es verdad que la fe es por gracia, Dios nos la da. Pero la Biblia dice, ok, Dios nos da el regalo de la fe, porque nos da el Espíritu. Pero ahora yo tengo que hacer crecer esa fe. Tú y yo tenemos que hacerla crecer para que esa fe sea suficiente para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces necesitamos escuchar y no cansarnos de escuchar la palabra de Dios. Todos los días. Entre más escuchemos la palabra de Dios. Fíjate, tan importante, por medio de la palabra Dios creó todas las cosas. Dios habló y se hizo la creación. Dios habla y nuestra fe crece. Dios habla y nosotros creemos. Dios habla y nosotros caminamos por fe. Entonces, hablar y escuchar la palabra es fundamental para todo creyente. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a escuchar la palabra de Dios? No cosas que no son. Hay cosas bonitas, hermanos. Hay libros y hay historias bonitas, pero no son la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjate lo que pasó aquí en Juan, capítulo 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjate, escucha, un hombre ciego de nacimiento. O sea, no que nació y después se volvió ciego,
sino que nació ciego. Y mira lo que le preguntan sus discípulos. Le dicen, Rabí, vieron a este hombre ciego de nacimiento, ¿cierto? Y mira lo que le preguntan los discípulos. Mira lo que pensaron los discípulos de Jesús. Mira lo que vino a la mente de ellos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Inmediatamente, ¿qué pensó? Ahora, ¿escuchaste bien la pregunta que hicieron los discípulos? Un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este? ¿Cómo así? Entonces él tuvo que haber pecado antes de nacer para que naciera ciego. ¿Cómo así? ¿Te das cuenta? No tiene ni sentido la pregunta que hicieron. Pero inmediatamente lo que piensan es, si nació ciego es por culpa de alguien. Alguien pecó, alguien cometió un error. Y aún le dicen, ¿será que él, porque él pecó, nació ciego? O sea que él nació, pecó, murió, volvió a nacer ciego porque pecó. No tiene sentido eso. Y así somos los seres humanos. Los argumentos que llegan a nuestra mente son absurdos muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y no hay fe porque no estamos teniendo nuestra mente en la palabra de Dios. ¿Qué contesta Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios, para que Dios se glorifique. Ellos vieron el problema y inmediatamente trataron de echar la culpa a alguien. Alguien tuvo que haber pecado, alguien tuvo que haber hecho algo mal, pudo haber sido él, pudo haber sido sus padres porque nació ciego, pobrecito, pero fue culpa de alguien. ¿Qué pensaron? Lo negativo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Siempre le queremos echar la culpa a alguien por los problemas que tenemos. Lo único que pensamos es, alguien tuvo la culpa. No fui yo, fue otro, pero alguien tuvo la culpa. O a lo mejor fui yo. Eso es lo que hay en la mente de nosotros. Pero ¿qué es lo que hay en la mente de Dios? Si este nació ciego, es porque Dios tiene un propósito para que Él pueda glorificarse en esta situación. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Si ellos hubieran tenido la palabra de Dios en su mente, si se hubieran alimentado, hubieran visto al hombre ciego y hubieran dicho, Señor, este hombre nació ciego, seguramente Dios quiere glorificarse en la vida de él. Hombres de fe, eso es palabra de fe, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema, una dificultad, las cosas nos salen mal. Inmediatamente empezamos a echarnos culpas o a culpar a otros. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto pasa? Es que la culpa la tiene fulano, la culpa la tiene sutano, la suerte, la mala suerte que tengo. ¿Por qué a mí me pasa estas cosas? ¿Por qué no le pasa al vecino? ¿Por qué? Y lo que hay en nuestra mente es lo negativo. ¿Por qué? Porque no hay fe. Porque nuestra mente no está saturada de la palabra de Dios. Hay muchos pensamientos que no son la palabra de Dios. Si nosotros fuéramos personas de fe, personas que nuestra fe crece, algo nos sale mal, ¿cómo piensa un hombre de fe? Algo nos salió mal. Señor, de esto tú vas a sacar algo bueno. Por alguna razón tú has permitido esta situación, algo vas a hacer. Algo bueno tienes. Seguramente quieres glorificarte. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba apenas saliendo del hoyo, como se dice, financiero de mi vida, y estaba empezando mi negocio, llevaba poquito y tenía una maquinita pequeña, una maquinita, dependía de esa máquina para trabajar y ganar. Y hubo una necesidad de alguien por ahí, y me dice, dame trabajo. Yo le di trabajo por ayudarlo, porque Dios puso en mi corazón hacerlo. No lo necesitaba y me hacía falta ese dinero para mis necesidades básicas.
Y este hombre se vino a trabajar conmigo y me dañó la máquina. Él me explotó el motor. No tenía dinero para repararla. Lo que ganaba casi ni me alcanzaba para pagar lo más mínimo necesario. Y encima de eso, por ayudar a alguien, porque Dios me ha puesto en mi corazón a hacerlo. ¿Qué hubiera pensado una persona sin fe? Hubiera hecho, no le digo, preciso, porque quise ayudar a otro, ahora me pasa esto. ¿Por qué será que Dios permite esto y en vez de ayudarme, ante las cosas me sale mal? ¿Quién sabe qué tantas barbaridades puede decir uno? Pero sabes, gracias a Dios, el Señor había ejercitado mi fe. ¿Sabes qué yo pensaba? Me acuerdo que el día que se explotó el motor tuvimos una reunión en mi casa. Compartí con unos hermanos. ¿Y sabes qué? Yo no sé si mi esposa se acuerda. Yo traje el testimonio a la reunión y dije, esto me ha pasado porque el enemigo está bravo, porque estamos bendiciendo a alguien, pero el Señor se va a glorificar de esto. No tenía dinero para reparar la máquina. Me ha quedado sin poder trabajar. Pero yo le creí al Señor. Creí que Dios quería glorificarse. Que por más de que el enemigo quiera oponerse, Dios es más grande que el que está en el mundo. No me preguntes cómo se resolvió porque no sé. No me acuerdo, ni sé, ni tengo explicación. Lo cierto es que mandé a arreglar la máquina. Yo no sé cómo llegó el dinero. Se resolvió el problema y hubo bendición después. Cuando nosotros creemos a Dios en medio de las circunstancias, Dios se glorifica. En vez de ver las cosas negativas, en vez de ver lo malo, en vez de murmurar, en vez de quejarnos, en vez de tirarnos maldiciones nosotros mismos, nosotros declaramos la palabra de Dios, las promesas de Dios, confiamos en Dios. Y ahí es cuando el Señor se glorifica en nuestra vida. Dice en Marcos, capítulo 11, versículo 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, fíjate, tened fe en Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Tengamos fe en las circunstancias. Tengamos fe en lo que vemos. Tengamos fe en los problemas. No, tengamos fe en Dios. ¿En quién tenemos que tener la fe? En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. ¿Sí ves? ¿Qué estamos hablando aquí? La palabra de quién? De Dios. Lo que Dios dice. Dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no, fíjate la condición, y no dudar en tu corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Mira, tan importante, creer y decir. Creer en el corazón y confesar y decir. Es poderoso. La fe, ¿cómo crece tu fe? ¿Cómo crece mi fe? Primero tengo que escuchar la palabra de Dios. Y cuando venga la situación, ¿cómo crece la fe? Crece en los momentos de dificultad. Ahí es donde crece la fe. Dios permite las pruebas, porque si no hay pruebas, si no hay dificultades, si no hay situaciones difíciles, ¿cómo va a crecer la fe? ¿Cómo vamos a ejercitar la fe? Cuando viene la prueba, entonces ahí donde tu fe puede crecer. Cuando venga un momento difícil, tú tienes que decir, gracias Señor, porque tú quieres que mi fe crezca más. El que no tiene fe, el que no escucha la palabra de Dios, ¿qué va a decir? Tan de malas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué será que a mí me pasan estas cosas? Pero el hombre o la mujer que escucha la palabra de Dios, ¿qué dice? Gracias Jesús, gracias mi Dios, porque
Tú permites esto para que mi fe crezca, para que tú te glorifiques, para que yo pueda ver tu gloria, para que pueda conocerte más, para que pueda amarte más. Entonces, ¿pero cuál es la condición? Creer y hablar. Pero mira lo que dice el Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oramos, Señor, tal cosa, pero oramos sin fe. Si yo oro sin fe, no sirve. Fíjate, la mano de Dios se mueve, el poder de Dios actúa cuando hay fe en nosotros. ¿Estás oyendo esto? No voy a orar por si acaso, a ver si de pronto, pero dudando. No, esto no puede ser. Pero vamos a pedirle a Dios, pero no puede ser, es muy difícil. Pero a ver si de pronto funciona. No, ahí Dios no actúa. La mano de Dios, el poder de Dios actúa cuando tú pides con fe, creyendo que aunque no tiene lógica. Fíjate, cuando a mí se me explotó el motor y no tenía dinero y estaba mal, yo no pensé en mi lógica. Si hubiera sentado a hacer números, si me hubiera sentado a pensar con mi razonamiento humano, hubiera dicho estoy frito. Se me acabó el poquito negocio que había, me fregué, me quebré, ahora sí que me fue mal. Pero si yo creí en mi corazón y confesé victoria, confesé que Dios se iba a glorificar, que en medio de esto el Señor, lo creí y lo hablé y sucedió y el Señor lo hizo porque Dios vio la fe y entonces Dios actúa. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira lo que dice luego el Señor: cuando estéis orando, perdonad, escucha esto, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Mira, cree y habla para que suceda. Y yo me encargo, yo me glorifico, dice el Señor. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, yo te respaldo, dice el Señor. Pero dice, pero aunque tú creas y confieses, si tú tienes un problema con alguien, si tienes algo contra alguien, si no has perdonado a alguien, si tienes raíces de amargura, si tienes algún resentimiento, si te molesta a alguien, si tienes algún problema con alguien, tu fe no va a actuar. Tu fe no va a funcionar. Dios no va a respaldar la fe. ¿Por qué? Porque tienes problemas con alguien, porque no tienes un corazón sano, porque no tienes un corazón limpio, porque tienes resentimientos, porque tienes falta de perdón, porque tienes amarguras en tu corazón, porque tienes problemas, tu corazón está enfermo. Y mientras nuestro corazón está enfermo, Dios no puede glorificarse en la vida de nosotros. ¿Cómo habla de claro Dios? Marcos capítulo 5, versículo 25 dice, escucha esto: una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años con flujo de sangre, no paraba, no había sanidad, no había médicos, no había medicina, nadie la podía curar, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo el dinero que tenía y nada había aprovechado. Antes cada día le iba peor, dice la palabra de Dios. 12 años. Entre más iba a los médicos, más gastó todo su dinero. Hizo todo lo que podía y cada vez peor, dice la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús,
Qué importante esto. Oyó hablar de Jesús. Eso es lo que todos necesitamos, oír hablar de. Hermanos, no necesitamos hablar de religión, necesitamos hablar de Jesús y oír hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, fíjate lo que decía la mujer: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Wow. ¿Era fe o no era fe? Ella ni siquiera estaba esperando que Jesús hiciera nada por ella. Si tan solo pudiera tocar su manto, ya voy a ser salva. Y había multitudes, era una mujer enferma y mucha gente alrededor del Señor que no, era muy difícil tocar su manto, pero ella creyó en algo que dijo: si tan solo puedo tocar su manto entre la multitud, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjate, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y mira lo que le dice el Señor: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué la salvó? La fe. Fíjate que porque tuvo fe, al tocar su vestidura, dice la Biblia, salió poder de Jesús. El poder de Dios actúa cuando lo tocamos con nuestra fe. El poder de Dios actúa en nuestra vida cuando acudimos con nuestra fe. Ahora, la fe no va de acuerdo con la lógica. Si tú razonas y piensas en tu lógica y buscas la solución con tus fuerzas, con tus argumentos, con tu entendimiento natural, y luego oras, de nada te sirve. Si tú quieres que Dios se glorifique, porque la forma como Dios se glorifica es cuando hay algo sobrenatural, cuando Dios hace las cosas de una forma ilógica. Ahí es cuando el Señor se glorifica. Cuando tú tratas de lograr las cosas con tus fuerzas, con tu lógica, con tus razonamientos, con tus argumentos, con tu pensamiento humano, con tu matemática, entonces ni ores. Hazlo, a ver si te funciona. ¿Para qué oras? No pierdas tu tiempo. Dios va a decir: pues tú lo estás haciendo, hazlo tú. Tú estás dependiendo de tus argumentos, de tu lógica, de tus pensamientos, hazlo. Pero cuando no pensamos, no razonamos, no hacemos matemáticas, ni pensamos en la lógica, sino que acudimos al Señor creyendo que aunque no tenga sentido, que aunque no tenga lógica, que aunque no haya solución humana, Jesús se puede glorificar, porque para Dios no hay nada imposible, y creemos y acudimos a Él. Ahí es cuando sale poder de Dios. Ahí es cuando Dios se glorifica en nuestra vida. Nuestra fe activa el poder de Dios. Dios responde cuando ve nuestra fe, cuando damos pasos de fe. Entonces el Señor actúa. Muchas veces queremos que Dios haga,
pero nosotros no creemos. O muchas veces decimos, sí, yo te creo, Señor, pero en nuestro corazón hay duda, hay inseguridad. Si tenemos preocupaciones, si tenemos temores, si tenemos ansiedades, si tenemos estrés, es porque hay duda. Es porque no creemos. No digas yo creo, pero estoy preocupado. Yo creo, tengo fe en Dios, pero estoy con una ansiedad que no me aguanto. Tengo fe en Dios, pero estoy con un miedo. No, hermanos, no nos engañemos. Cuando creemos y damos pasos de fe, no hay temor, no hay preocupación, no hay ansiedad, no hay estrés, simplemente hay paz, hay fe. Creemos y esa fe es la que opera, actúa, hace que Dios actúe en nuestra vida. Pero cuando nosotros hablamos es lo negativo. Cuando todo el día nos estamos quejando. ¿Cómo está, hermano? Pues ahí más o menos. Cuando tú escuchas a esas personas que siempre contestan con una voz desanimante. Hola, hermanito. Bien. ¿Cómo va todo? Ahí más o menos. Pues claro, ya sabes que ahí va más o menos. Es que de hecho lo que está creyendo es que está más o menos. Y no solamente está creyendo que está más o menos, sino que lo está confesando. Obviamente está así, tiene que estar así, no va a estar diferente. Nosotros, ¿cuántas veces nos quejamos? Vienen los problemas, los problemas en cualquier ámbito en la iglesia. No, es que la iglesia, es que los hermanos, es que esto, y lo único que hacemos es hablar lo negativo. ¿Cómo queremos que el Señor se glorifique? Cuando veamos problemas tenemos que ver las oportunidades. Cuando hay problemas tenemos que ver las oportunidades. Señor, este problema es para que tú te glorifiques. Esta situación es porque tú te vas a glorificar. Y tenemos que hablar con fe. Tenemos que hablar palabras de fe. ¿Cómo tú puedes bendecir a las personas que te rodean cuando tú eres una persona que habla fe? Si tú estás casado y tu pareja todo el día te dice, no, es que yo no sé por qué todo nos sale mal. Yo no sé por qué es que las cosas no funcionan. Yo no sé por qué es que somos tan débiles. Es que yo no sé por qué. Y todo el día estás escuchando eso. ¿Qué bendición puedes recibir? Fíjate, esa palabra que estás escuchando todo el día de tu pareja está restando tu fe. Está carcomiendo la poca o la mucha fe que tú tengas. Cuando alguien te llama por teléfono a cortarte problemas. No, mira, que es que esto está mal, es que todo está mal, es que esto no. Hermano, no escuches eso. O contéstale con palabras de fe. Mira, no está mal. Es gloria a Dios. Hay bendición. El Señor tiene propósitos. Dice la Biblia que todo sucede para bien para los que aman a Dios. Dice la palabra de Dios, o no lo dice. Entonces, ¿por qué no lo creemos? Cuando decimos no es justo, esto no es, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece, no quiero, pues obviamente, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Va a ser así. No hay bendición. No hay bendición. Vamos a una última escritura en Marcos capítulo 2. Versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús estaba predicando en la casa, pero había mucha gente y nadie más podía entrar porque había mucha gente, no cabía nadie. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Fíjate, un paralítico lo trajeron, cargado una camilla por 4 personas y estaba llena la casa.
Y no, nadie podía entrar, y mucho menos un paralítico de una camilla por 4. No había forma de entrar. Dice. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, imagínate tú eso. Tú vas con el paralítico, ahí llegas y está llena esa casa y no hay forma de entrar. Una persona sin fe que hubiera dicho, no, lo intentamos, pero no se pudo. Será en otra oportunidad, vamos a ver si de pronto, tan de malas. O empezamos a criticar a la gente que no nos deja entrar. O empezamos quién sabe qué pensamiento, qué argumentos. Pero ¿cuál fue la actitud de ellos? Inmediatamente dijeron, no, hemos venido aquí, el Señor se va a glorificar con este paralítico. Dijeron, descubriendo el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Imagínate, ¿tú te imaginas la locura esa? Ni siquiera la casa de ellos, y se subieron al techo y rompieron el techo. Imagínate, Jesús adentro predicando, que estemos aquí, empecemos a ver que están abriendo un hueco ahí y cayendo tierra y la gente llena. ¿Y qué es lo que está pasando? Y cuando vemos bajando un paralítico una camilla del techo, ¿a quién se le ocurre algo así? Eso es lo que hace la fe. La fe mueve montañas. La fe hace cosas que la lógica, que no tienen sentido. Hacemos cosas que no tienen lógica, que para la gente puede ser una locura. La gente nos dice, estás loco. Yo me acuerdo cuando el Señor nos puso en el corazón venirnos para Venus, vender todo allá, salir, venirnos para el monte. Más de una persona me decía, están locos. ¡Qué locura! No tiene sentido, no tiene lógica. ¿Para qué hacen eso? ¿Cuántos nos criticaron? ¿Cuántos nos dijeron que éramos locos? ¿Pero qué nos movía a nosotros? La fe. La fe. Señor, tú quieres esto, yo no sé por qué, ni para qué, no sabíamos ni por qué. No sabíamos ni entendíamos, pero si yo le hubiera puesto lógica, me hubiera puesto a pensar, pues hubiera dudado. Después compramos la tierra, una tierra que no servía, que se inundaba. Y la gente nos decía, pero ni se te ocurra hacer algo ahí, eso no sirve. Eso no vale la pena, venderlo, me decían. No, Dios me dijo que era aquí. Pero es que ahí no puedes hacer nada, porque eso en realidad era un lago inundado en verano. Magdi y yo teníamos que entrar con botas altas de caucho porque era pura agua todo. Trajimos personas para que nos dijeran si había solución. Nos decían, no hay solución, la solución vale tanto que no tiene sentido. Pero yo seguí diciendo, el Señor me dijo que era aquí. Yo le creo al Señor. Es locura. Locos. Y dije, así tengamos que levantar la casa y hacer una carretera, aunque todo lo demás esté inundado, pero el Señor nos dijo que era aquí. Y le creímos al Señor, y le creímos al Señor, y uno poco a poco va viendo cómo Dios se va glorificando. Ese paralítico, esa gente, qué locos, abrir un hueco en el techo. Y fíjate lo que pasó. Al ver Jesús, la fe de ellos, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemas, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirte, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo. ¿Cómo el Señor lo sanó? Hablando una palabra que no tenía lógica, una palabra que no tenía explicación científica, una palabra que no tenía ningún razonamiento humano. Le dijo un paralítico de nacimiento, le dijo, a ti te digo, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ese paralítico tenía fe, tanta fe tenía que se permitió que lo subieran a un techo y lo bajaran de un techo hasta que diría, hasta me puedo caer y morir, pero yo creo que Dios me va a sanar, que Jesús me va a sanar. Pero si no hubiera habido fe, si el paralítico hubiera llegado ahí, hubiera dicho, no, ni me suban. ¿Por qué? Porque ¿cómo me van a subir a un techo? Me voy a morir, me voy a caer, soy un paralítico. Ni se atrevan, devuélvanme a mi casa, más bien otro día. ¿Tú crees que ese paralítico hubiera sido sano? No. Fe. Necesitamos la fe. La fe nos lleva a hacer cosas raras, anormales. La fe nos lleva a pasar por encima de los obstáculos. La fe no nos deja mirar las barreras ni la lógica, sino que nos lleva a pensar sobrenaturalmente, a creer en Jesús, en que Jesús, para Él no hay nada imposible, que el Señor todo lo permite porque tiene un propósito para su reino, que todo lo hace para bien. En estos días me llamó un hermano que estaba pasando por una situación difícil y le digo, ¿cómo está, hermano? Y me dice, hermano, muy bien. Y le digo, qué bueno, hermano, me alegra mucho. Yo sabía que estaba pasando por un quebrantamiento. Y me contesta, sí, hermano, porque como ya sabemos cuál es el final, yo estoy contento. Eso es fe. Él no estaba viendo el problema que estaba pasando, sino lo que iba a pasar después, el final. Entonces, el hermano estaba bien. Así piensa una persona de fe. Pero una persona sin fe se está quejando. Una persona sin fe está murmurando. Una persona sin fe está preocupada. Una persona sin fe está estresada. Una persona sin fe está ansiosa. Una persona sin fe tiene miedo. Una persona sin fe está destruyéndose. La falta de fe nos trae maldición. La falta de fe nos trae destrucción. El Señor nos llamó para ser un pueblo victorioso, para ser personas de victoria, para que caminemos de victoria en victoria, para que seamos más que vencedores, para que seamos un pueblo de bendición, bendecido, y para que podamos bendecir a otros. Para que tengamos vida abundante. Todo eso lo dice Dios en su palabra. ¿Lo creemos? ¿Cómo estamos viviendo? Necesitamos crecer la fe. Necesitamos que nuestra fe crezca. Necesitamos ejercitar la fe para que Dios pueda cumplir su voluntad en nosotros, para que podamos ser obedientes a Él, para que podamos caminar en su propósito, para que podamos ir donde el Señor nos ponga, como nos ponga, aunque sea una locura. Para que entonces Dios se pueda glorificar en la vida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por animarnos, Señor. Por ayudarnos a que nuestra fe crezca, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ejercitar esa fe.
Ayúdanos, mi Dios, a confesarla, a hablarla, para que no solamente nuestra fe crezca, sino que la fe de las personas que nos rodean también crezca, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a depender de ti, a confiar en ti, Señor. No hay problema grande, no hay situación difícil cuando tú estás en medio de todo, Señor. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a ser locos, pero locos de fe, locos para ti, Señor. Gracias, Padre, te damos. En tu nombre, Jesús. Amén.